¿Haces el pase? ¿No? Pero se aprende. Yo recomiendo que cuando estemos en momentos complicados nos inspiremos en personas que nos hacen despertar esa parte de grandeza que todos tenemos dentro. Hay muchas veces que una organización sí que entiende la figura de un líder, una organización grande, una empresa mediana o grande, pero para los pequeños y para los autónomos es necesario también el liderazgo. Yo creo que un autónomo es un líder, porque si no se metería en el lío que implica ser autónomo. Porque no depende, un autónomo tiene que estar reinventándose casi todos los días. Eso es liderazgo. No esperar que otros te digan lo que tienes que hacer, sino tomar la iniciativa. Siguiendo unas reglas, obviamente, pero eso es liderazgo. Así que yo, un autónomo, creo que es un gran ejemplo de liderazgo. Muchas gracias. Gracias. Ahora nos han puesto así la luz y la verdad es que no os veo, pero buenas tardes a todos, amigos. Bienvenidos a la clausura del 14º Congreso de Empresa más Finanzas, que como sabéis, organiza la Fundación Caja Rural de Segovia. Gracias a la colaboración de todas estas instituciones, gracias a la colaboración de Caja Viva, por supuesto, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Segovia, que hoy está con nosotros el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, porque esta sesión en concreto, esta clausura, se ha desarrollado gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Segovia, gracias a la Diputación de Segovia, a la Federación Empresarial Segoviana, a la Cámara de Comercio de Segovia, también representadas esta tarde y también representadas en las otras dos jornadas previas del Congreso, gracias a AGE, a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia, al Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente y gracias a vosotros por llevar a nuestro lado 14 años. 14 años reuniéndonos, 14 años juntándonos para hablar de economía, para hablar de finanzas, para hablar de motivación, para hablar de digitalización, cuando sucedió luego la pandemia, para hablar de cambio, para hablar de todo, porque hemos hablado de todo lo que nos importa a las empresas. La mayoría de los que estáis aquí sois empresarios, sois emprendedores y en este congreso, en esta 14ª edición, hemos reunido a más de 700 empresarios y emprendedores de la provincia. El primer día, como sabéis, pues para hablar de temas agro, para hablar de la venganza del campo, con el exministro Manuel Pimentel, que reunimos a más de 250 agricultores y ganaderos de la provincia, además en un momento en el que el tema era absolutamente interesante. La segunda jornada, la semana pasada, para hablar de economía, ahí sí, un cara a cara, entre Juan Ramón Rayo y José Carlos Díez, que también fue interesantísimo y además muy divertido. Y hoy no queríamos cerrar con nadie, no se nos ocurría nadie mejor que Pilar Jericó. Llevamos ya unos años detrás de Pilar, pero es que se marchó a vivir un poquito lejos y no le pillaba de paso Segovia, se marchó a vivir a Washington. Así que este año le dijimos, mira, tú dinos cuándo vas a estar en España y ponemos el congreso cuando tú estés en España, porque es que queremos que vengas sí o sí. Y digo, es que no voy a ir hasta abril. Pues lo clausuramos en abril. Y por eso este año el Congreso de Empresa más Finanzas se va a clausurar en abril, se clausura en abril en lugar de en marzo, porque queríamos sí o sí tener con nosotros a Pilar. Me ha dicho, no cuentes mucho. Digo, no te preocupes, voy a contar solamente 2 pinceladas. Es la presidenta ejecutiva y fundadora de la consultora BIAP, escritora y conferenciante. De hecho, muchos de los que estáis aquí estáis porque la habéis visto, habéis sido alumnos suyos en diferentes escuelas de negocios, en universidades, en diferentes foros, en Madrid, en IFEMA, y tengo varios amigos por aquí que es que ya digo que no veo, que estáis aquí porque venía Pilar y porque la habéis seguido por muchos sitios. Yo creo que es un grandísimo honor y un placer tenerte hoy aquí con nosotros para hablar también de eso, de cambio, porque si algo viven las empresas es el cambio, porque siempre hay cambios de una manera o de otra, nos afectan al día a día. Cuando no son cambios porque entra una pandemia, son cambios porque la digitalización no nos aborda, pero de repente pues irrumpe la inteligencia artificial, o sea que siempre estamos expuestos a cambios y nos va a enseñar Pilar a cómo torear esos cambios, a cómo surfear, como ya lo he dicho, gracias al libro Change Mindset, que es el último libro de Pilar, que por cierto, tengo que decir que están a la venta en la entrada, ha traído unas cajitas con libros, entonces si queréis podéis adquirirlos una vez que termine la conferencia y ella va a estar encantada de luego charlar un rato con nosotros de una forma más informal, más distendida, de hacerse fotos con todos los que os apetezca, de firmar libros, así que si queréis pues ahí estamos luego en la entrada para que podáis adquirir los libros. Lo dicho, muchísimas gracias y esperamos que el año que viene sigamos juntándonos para celebrar la 15ª edición. Gracias.
estar en Segovia. Me hace muchísima ilusión. La verdad es que regresé a España hace apenas 3 semanas, algo así, que he venido de nuevo, y de los primeros destinos que he venido ha sido Segovia, así que es la segunda vez que vengo desde que he regresado a España. Muchísimas gracias a todas las personas que han hecho, instituciones que han hecho posible que esté aquí, y vamos a hablar de cambio, vamos a hablar de change mindset o de mentalidad para el cambio. Para ello, me gustaría comenzar con una pequeña reflexión. Mirad, nuestro cerebro es el resultado de millones de años de evolución. Nuestro cerebro está perfectamente cableado para la supervivencia, pero no está necesariamente cableado para la felicidad. De hecho, cuando salimos, estamos aquí en este fantástico espacio, salimos ahora por la puerta y viéramos un león en la calle, ¿qué diría nuestro cerebro? No dirías, ¡ay, qué bonito león!, ¿no? ¿Qué tal el zoo? No, te dirías, corre. Corre más que el de al lado, precisamente, porque esto es una cuestión de competencia. Entonces, te dice esto tu cerebro, porque está cableado para salir con vida. Así que no es de extrañar que tengamos miedos, que hablen de cambio, digitalización, dificultades que tengamos empresarios autónomos, pues nos quedemos ahí un poco bloqueados, porque es así, es natural. Nuestro cerebro funciona por este motivo. Son más de millones de años de evolución, 12 millones desde que somos mamíferos. Así que imaginaos lo que llevamos. Pero también sabéis que no vivimos en la era de las cavernas. Y no vivimos en la era de las cavernas por una sencilla razón, porque junto con los miedos, las dificultades, los pensamientos esos que a veces nos hacen daño, también tenemos una habilidad que nos permite mirar al futuro con entusiasmo, que nos permite enamorarnos de los cambios, que nos permite dar lo mejor de cada uno de nosotros. Esta es la habilidad de la que vamos a hablar. Es la habilidad de la mentalidad para el cambio, que es innata, que nacemos con ella, y lo que hay que hacer es poder despertarla. Pues bien, lo que yo quiero invitaros es a despertar esta habilidad. Y para ello os sugiero en esta conferencia que vamos a ver 3 partes. ¿Qué significa la mentalidad para el cambio? ¿Qué significa cómo podemos superar algunas dificultades que van a presentarse? Y por último, claves muy prácticas. ¿Os parece? Momento de entusiasmo, ¿os parece? Venga, estamos ahí. No estáis a oscuras, pero no hay sueño, ¿no? Vale, bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar con la primera parte. ¿Qué significa mentalidad para el cambio? ¿De acuerdo? Yo lo puse en inglés porque lo publiqué en varios países y entonces, bueno, pues poner un título que fuera el mismo. Que change mindset, pero vamos, ¿qué mentalidad para el cambio? Entonces, vamos a ver la primera parte. ¿Qué significa esto? Pues bien, esto para que lo veamos mejor, lo vamos a ver en un formato vídeo. Mirad, imaginemos que somos nosotros, nuestras empresas, autónomos, nuestra propia vida ahí, que estamos ahí luchando, con la competencia, y de repente mira tú por dónde hay alguien con mentalidad para el cambio, que se le ocurre algo distinto. En el fondo, la mentalidad para el cambio no es que tenga unos recursos diferentes, tiene una bici como todo el mundo, pero tiene una capacidad de ver la realidad diferente que le hace plantearse nuevas soluciones, sorprender positivamente a los clientes, sorprender en definitiva. Claro, yo me imagino a este caballero cuando lo contara en casa, o lo contara a los amigos, mira lo que voy a hacer, qué guay, uno grabándome, qué bien, ¿no? Pero claro, cuando lo diga en casa, sobre todo a la madre, ¿qué le dice la madre? Con lo que cuesta criar un hijo para que haga estas tonterías, ¿no? Típica frase de madre. Pero claro, ¿qué le pasa a este caballero con mentalidad para el cambio? Que cuando haces algo distinto y tienes éxito, ¿qué te pasa? Pues que te pasa, como vamos a ver a continuación, a este hombre, que es que se convierte en influencer. ¿Por qué se convierte en influencer? Porque hasta el de la moto le sigue. De lo que estamos hablando, por lo tanto, estamos hablando de sorprender, de los mismos recursos, pero contemplar la realidad de una manera diferente y ejecutar. La mentalidad para el cambio lleva a la ejecución. No solo es ocurrirte la idea, sino llevarla a cabo. Por lo tanto, conclusiones del vídeo. La primera, mentalidad del cambio, asume retos y lucha por conseguirlos. Retos, luego hablaremos de algunos. Puede ser la digitalización. Antes, en las ponencias, seguro que fantásticas que habéis tenido, pues habrán hablado de retos. La mentalidad para el cambio es cuál es el reto y qué voy a hacer yo para darlo mejor, para conseguirlo desde mi empresa. Eso es por un lado. Segundo punto, cuidado si estamos en la zona de confort, cuidado si vamos en moto, porque alguien con bici nos puede adelantar. Las zonas de confort son zonas cómodas, eso no cabe ninguna duda, pero cuando pasa el tiempo y sigues ahí, al final uno acaba no siempre estando tan cómodo. Y además por una cuestión muy sencilla. Mirad, los cambios que tenemos ahora, estamos en la época donde los cambios van a ser más lentos en comparación con lo que va a venir. Se estima que la tecnología, no hablo solo de la inteligencia artificial generativa, ni toda, hablamos de las megatendencias que están habiendo en todos los aspectos, no solo desde el punto de vista de tecnología digital, sino también en temas de salud,
Yo estaba en Washington trabajando y estaba colaborando con gente de la NASA. Lo que viene del espacio, no me refiero a aliens, ¿no? Me refiero a los descubrimientos, que por eso alguien se asusta, ¿no? Me contaban que, yo les digo, no hay aliens, ¿no? Lo que se va a descubrir va a ser algo que va a cambiar muchas cosas que conocemos. De hecho, se dice que en los próximos 10 años va a haber avances mucho más rápidos de lo que se ha hecho en el último siglo. Por lo tanto, estamos hablando de desafíos. ¿Quieres estar en tu zona de confort? Pues es que no existe. Es que va a pesar cosas que si no salís con una moto va a ser que el propio contexto te cambia y que nos obliga a dar lo mejor. Nos obliga a replantearnos. Y además, en el fondo, hasta nos hace despertarnos, ¿no? Bien, tercera conclusión. Observar el vídeo, la imagen, por favor. ¿Qué conclusión podemos sacar si veis la imagen? Conclusión. Os voy a decir yo la conclusión es muy sencilla, y es que el cambio duele. Si no, que le preguntemos al caballero, no vamos a entrar en detalles, no, si es una mujer, no voy a entrar en detalles, bien, pero lo que está claro es que esto no nos hace gracia, ¿no? Que viene acá un competidor, pero ofrece grandes oportunidades. Es decir, detrás de las cosas que a veces nos cuestan, están los regalos, están las oportunidades, pero para eso hay que tener la mentalidad, que es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, todo lo que estamos comentando de la mentalidad significa asumir desafíos con agilidad en nuestros clientes. Oye, yo tengo, imaginemos, tengo un restaurante, tengo una empresa de lo que sea, pequeña, soy autónomo, lo que sea, grande. Pues tengo que dar respuestas ágiles, rápidas, porque la competencia no te va a esperar. No va a esperar. Hay que ser ágil, demorarnos en la toma de decisiones. Eso es tremendo, porque eso va contra nuestra mentalidad de la que estamos hablando. Se orienta al aprendizaje, es decir, estoy constantemente viendo cómo puedo superarme, cómo puedo seguir avanzando. Y por supuesto, cualquier problema, cualquier obstáculo se vive como una oportunidad. Una oportunidad. Y si no, pensar vosotros, cada vez que os habéis enfrentado a un obstáculo, lo hemos superado y miras para atrás y dices, wow, mira lo que pude aprender, mira gracias a esto que pude conseguir, ¿no? Por eso, en el fondo, de lo que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una actitud con la que contemplar la vida. No me quedo en la queja. Bueno, un rato en la queja está bien, ¿no? Sobre todo estar con amigos, un cafetito de queja, bien, un rato. Pero no pongo una tienda de campaña en la queja y me quedo ahí. No. Miro lo que hay e intento encontrar las oportunidades que se presentan. ¿Y qué oportunidades? Aquí en Segovia, muchas, muchas. Por ejemplo, hablábamos cuando estábamos preparando esta conferencia del desafío que tenemos o que tienen como empresa o tenéis como empresa muchas veces de captar talento, ¿verdad? De retener talento. Porque el tren que no se tarda nada, casi te despistas y te pasas el tren, te pasas la parada, hace que tengamos, a lo mejor la gente se quiera ir para trabajar a Madrid, pero también podéis captar gente de Madrid a que venga a Madrid. Es decir, en el fondo es un tema de ver cómo planteo yo la realidad, intentar buscar soluciones. Mirad, la retención de talento, yo hace años que escribí uno de los libros, el primero hace muchísimos años, en el 2001, sobre gestión del talento, hablábamos que en el fondo atraer, sobre todo retener, que es una palabra nefasta, en el fondo retener talento significa comprometerse, significa bailar lo que el profesional busca, la misma sintonía que lo que la empresa ofrece. Hay personas que lo que buscan es puramente seguridad, ¿de acuerdo? Están atrayéndose hacia un determinado tipo de empresa. Nosotros como compañía tenemos que pensar qué es lo que nosotros ofrecemos diferencial a nuestros profesionales para que quieran bailar con nosotros, para que se puedan comprometer. Pero claro, cuando nos enfrentemos a un problema hay que tener en cuenta una frase que es de Einstein, que dice: el mundo como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No puede ser cambiado sin cambiar nuestro pensamiento. Es decir, si nos enfrentamos a un problema y no estamos teniendo solución con lo que estamos haciendo, habrá que cambiar el mindset, habrá que cambiar la mentalidad, habrá que cuestionar que lo que yo estoy reflexionando quizás no sea lo que me está ayudando a mí. Por lo tanto, lo que estamos hablando es, en el fondo, de aplicar todo esto a las dificultades que cada uno, a título profesional o a título personal, tenga. ¿Pero qué opináis? ¿Que la mentalidad para el cambio, todos los cambios son fáciles? No, ya lo hemos dicho, no son fáciles. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a las grandes dificultades, también inherentes, que son las tres grandes barreras que tenemos. Desde el plano emocional, que es el miedo, desde el plano intelectual, que es el pensamiento, todo lo que tiene que ver con la mentalidad, que nos cuesta a veces las resistencias mentales, todas estas dificultades, estos bloqueos, y por supuesto, lo último, los viejos hábitos, estar siempre haciendo lo mismo.
Pues bien, lo que os propongo es, si os parece, ya teniendo claro que esto es una actitud que podemos desarrollar, que es innata, que lo podemos aplicar a todo lo que nos enfrentemos como desafío, vamos a ver cuáles son las barreras que tenemos que superar. ¿Os parece? Y vamos a empezar con la primera, que es precisamente el miedo. A ver, de los que estamos aquí en la sala, ¿cuántos tenéis miedo? Levantad la mano, por favor. ¿Qué personas tienen miedo? Depende a qué. Bueno, a mí yo imagino que no, ¿no? Ok, vale. ¿Quién no tiene miedo? Que levante la mano. ¿Quién no tiene miedo? ¿Ningún valiente que no tenga? Ah, aquí dos, sí, vale. ¿Y quién tiene miedo a levantar la mano? No os he visto aquí en la primera fila porque estaba aquí. Es broma. Bueno, estamos hablando de una emoción que no nos gusta nada reconocer. ¿Estáis de acuerdo, no? Bueno, yo he escrito varios libros, el que estoy comentando es este, pero escribí hace años el de No Miedo. Bueno, el caso es que cuando escribí No Miedo, me pasó una anécdota que os voy a contar. Estaba yo trabajando con un comité de dirección, trabajando temas de desarrollo de liderazgo, etc. Y me dice el director general: Pilar, me he comprado tu libro y me lo he leído en un trayecto de avión de Madrid-Londres. Menos mal que me dijo Madrid-Londres, no Madrid-Pekín, ¿no? Que hubiera sido ya, me hubiera dormido por las esquinas. Digo, vale. Y me dice, oye, y me ha gustado mucho. Claro, momento de ego de escritor. ¡Qué bien, no, Pilar! He conseguido escribir un libro que ayude a superar el miedo en la empresa. Me dice, claro, eso sí, me lo he llevado un poquito de esta manera, ¿no? Tapado, para que la gente no pensara que tengo miedo. Pero bueno, en fin. Bueno, es una anécdota que lo que significa que es, pues que en el fondo todos tenemos miedo. No le pasa a este caballero, nos pasa a todos. ¿A quién le gusta reconocer por ahí que tengo miedo? A nadie, ¿eh? Ni a Rambo en su época lo decía, ¿no? ¿Pero por qué es? Porque el miedo es una emoción que a veces puede parecer que nos avergüenza, pero es una emoción innata. Está en nuestro cerebro porque la necesitamos para la supervivencia. Es más, es la emoción más importante que nos ha permitido llegar aquí como especie. Si no hubiéramos tenido miedo, hubiéramos muerto bajo las patas de algún bicho hace millones de años. Por lo tanto, necesitamos el miedo. El miedo ocurre en la empresa, en nuestra vida privada. ¿Y por qué surge el miedo? Mirad, surge el miedo porque, como digo, es una emoción sana, que nos ayuda a salir de los peligros. Cuando, oye, te vas a asomar, mira este chaval, ¿no? Que se va a asomar a que a lo mejor no me asomo del todo, ¿no? Porque me puedo caer. Es así. Tengo que presentar algo a mi jefe. Hombre, pues a lo mejor lo reviso varias veces por si me he metido la pata. Esa es una prudencia, eso es algo sano. Por eso surge, porque nos permite sobrevivir. Sin embargo, el problema no es ese miedo. El problema es cuando el miedo está dándole vueltas. Fíjate qué va a pasar, qué va a ocurrir. Y estás por la noche dándole vueltas. ¿Os ha pasado? Vale, tampoco hay que vivirlo, ¿eh? O sea, lo vamos a vivir. Este es el miedo tóxico, este es el que te paraliza. El miedo bueno aparece y desaparece. El miedo tóxico te acompaña y está en tu almohada, dale vueltas. Ese es el miedo que para el talento. Ese es lo contrario al talento, al desarrollo, a lo que compromete a los profesionales en las organizaciones, es el miedo. Estilos de liderazgo basados en el miedo no atraen talento, o si lo atraen se van pronto. Por eso hay que ver cómo nosotros estamos dirigiendo. Pero bien, ¿cómo surge? ¿Por qué surge el miedo? Mirad, en la mitología griega, que explican los miedos a través de los mitos, hablan del nacimiento del miedo a través de los amores entre Venus y Marte. Venus, la diosa del amor, maravillosa, aquí la tenemos, cuadro de Botticelli, ¿verdad? Pues bueno, estaba casada con Vulcano de la Fragua, pero bueno, pues como era diosa del amor, pues tenía sus amores. Entre ellos tuvo un amor que se llamaba Marte, el dios de la guerra, Marte, con el que tuvo un amor así, diferente, pequeño y tal, con el que solo tuvo 5 hijos. Mirá, que vaya cosa saldría en el Ola, ¿no? Es el mitológico de entonces. Entonces, bueno, el primer dios que nació, ¿cuál fue? Según la leyenda, la mitología, el primero es Eros o Cupido, lo conocemos, pero dismurexo, ¿no? Es el amor erótico, se conoce. El segundo es Anteros, este es el amor correspondido, este es menos conocido, ¿verdad? Aparece menos. Luego está Armonía o Concordia, que es la diosa del equilibrio, y después están nuestros protagonistas, que son Deimos y Fobos. Deimos es pánico, Fobos son fobias. Es decir, según la mitología, y esto es una forma preciosa de entender las emociones, el miedo nace por 2 conceptos básicos. Nace por el amor, porque significa que yo voy a tener miedo siempre a aquello que no quiero perder. Está asociado al apego. Cuando a mí me da igual algo, no tengo miedo. Si yo quiero mantenerme en una posición determinada, voy a tener miedo a perderla. Al igual que las parejas, al igual que las relaciones de afectivas, lo que sea. Si yo tengo algo mucho apego, es cuando surge el miedo. Por eso en el budismo se habla del desapego, porque es la forma de neutralizar esta emoción poderosa. ¿Y por qué es Marte? ¿Por qué es Marte? Y dios de la guerra, una metáfora. Porque detrás de actitudes agresivas sin necesidad, lo que hay es miedo.
Eso es como los perros pequeñajos, cuando, no sé si alguien tiene algún perro pequeñito, cómo ladran, ¿no? Cuando se encuentra, ¡ah! Bueno, ¿qué le pasa? Porque es pequeño, es lo que le pasa. Pues eso pasa también con algunos jefes, que a lo mejor son más grandes, pero tienen miedo, jefes o jefas. Entonces, lo que hace es que el miedo, la agresividad, la metáfora, es que encubre esta emoción. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir de lo que os estoy comentando? El miedo está asociado al apego. Y el miedo, además, siempre mira hacia lo que tiene y no quiere perder. Es decir, siempre está en el status quo, en lo que yo tengo. El miedo es miope, lo dice alguien miope, no ve de lejos, no se da cuenta que ante un cambio que puede ser fantástico, yo no quiero perder lo que tengo y no veo lo que puedo ganar. No puede ver, el miedo no ve lo que puede ganar. Por eso es tan importante saber reconocer qué nos ocurre, porque tiene impacto clarísimo en los resultados de nuestras empresas y en nuestra propia felicidad. Porque el miedo, cuando entra en el cerebro, tiene un mecanismo que es como un interruptor. Es como un interruptor. Te funciona de una forma o te funciona de otra. Mirad, en el cerebro ocurre lo siguiente. Cuando estás en una reunión con clientes, con proveedores, lo que sea, y estás ahí a gusto, fluyes, que se come de maravilla, pues estás comiendo algo, una comida, tal, oye, y de repente estás realmente a gusto. ¿Qué te pasa a tu cerebro? Bueno, pues esto lo han mirado, lo han visto en la Universidad de California. ¿Qué sucede en el cerebro cuando uno está a gusto? Todo esto son más de 1 trillón de conexiones neuronales. Se despiertan, se conectan, se te ocurre una idea, eres ingenioso, ingeniosa, mira qué bueno, tal. Eso es lo que fluye en el cerebro. El cerebro es una auténtica maravilla. Es una maravilla que cuando estamos con emociones que nos acompañan, son todo conexiones neuronales que se despiertan. Todo esto es dentro del cerebro una representación, obviamente. Pero claro, ¿qué pasa cuando estoy con alguien que me da miedo? Me da miedo equivocarme. Me da miedo el rechazo, el qué dirán, me da miedo perder mi poder, me da miedo no llegar a fin de mes o miedo al cambio. Cuando cualquiera de estos miedos suceden en la empresa y en nuestra vida, en vez de tener un cerebro iluminado, bello, como es el que tenemos aquí en esta imagen, nos pasa lo siguiente, nos quedamos así, clavados, como las mariposas de los museos, ahí clavadas, porque el cerebro es capaz, o sea, el miedo es capaz de bloquearlo. Por eso, cuando estábamos en los exámenes y estábamos muy nerviosas, a lo mejor nos podemos haber quedado con la mente en blanco. Pues el motivo son los millones de años de explicación. Ya tenemos una excusa, si alguna vez nos ha pasado, mira, esto es el cerebro. Bueno, ¿queréis ver cómo actúan las emociones? ¿Os parece? ¿Os apetece hacer un juego? Claro. Sí, claro, ¿no? Un poquito de emoción. Venga, os voy a pedir que os solidaricéis conmigo y os pongáis de pie, si sois tan amables, y escoged, por favor, a alguien que tengas al lado. Hombre, mejor con el que no has venido, porque así haces un poco de networking, ¿no? Te puedes girar, vamos, podéis bajar a la sala preciosa, ponéis de pie cómodamente, con alguien que no conozcas, hasta si haces networking, ¿no? Sí, lo tenéis, una persona, ¿vale? Venga, perfecto, nos ponemos con alguien, estupendo, muy bien, ya os conocéis, bueno. Venga, os voy a pedir que imaginéis que es viernes por la noche, ¿de acuerdo? Viernes por la noche y nos vamos a un restaurante, aquí un restaurante, bueno, Segovia son fantásticos. Bueno, vete a un restaurante que te encanta, donde quieras, ¿de acuerdo? Y mira tú por dónde, en la puerta del restaurante te encuentras a aquel compañero del colegio, de la universidad, hace años que no ves, porque se había ido de Segovia, se había ido no sé dónde, no tenía ni Facebook ni nada, no sabes, y de repente lo encuentras en la puerta. Pero es que era una persona que en aquel entonces te caía fatal. Bueno, que peor te caía. Pero lo encuentras en la puerta. Y dices, bueno, le voy a saludar. Os voy a pedir que imitéis, que seáis actores, actrices, e imitéis el saludo. ¿Cómo saludarías a esta persona que te encuentras el viernes por la noche, ahí en la puerta, y es que no te hace demasiado gracia porque no te caía muy bien? ¿Cómo le saludaréis? Adelante, por favor. Bueno, aquí veo que hay talento de actor, porque alguno ha sido más rápido, más breve. Vale, perfecto. Rebobinamos. Viernes por la noche, ¿de acuerdo? Viernes por la noche. Por cierto, me he acordado que según la Universidad de Stanford, después de un estudio sesudo, llegaron a la conclusión de que había sido
de que era el mejor día de la semana. Digo, ¿cuánto lo habrá costado este estudio para llegar a esta conclusión? Pero bueno, cada uno a su rollo. Bien. Bueno, viernes por la noche nos vamos a este restaurante que tanto nos gusta, tal, no sé qué, vamos con gente que nos apetece, y en la puerta del restaurante te encuentras con aquel compañero del colegio que hace años que no ves, pero era... Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo han hecho estupendo. El aplauso es para ustedes. Bueno, muy bien, yo les pregunto, ¿cómo están? ¿Mejor o peor que antes? ¿Cómo están? ¿Mejor o peor? Mejor, ¿verdad? Mejor. ¿Por qué? Primero, porque uno mueve el cuerpo y siempre ayuda. Segundo, ¿por qué? Porque hemos conectado con emociones positivas. Y esto es una de las claves interesantes. Aunque tú no digas nada en la empresa, además si eres jefe o jefa y llegas a la empresa y vienes con mal rollo, ¿qué le pasa a la gente? Que tiene mal rollo. No hace falta que digas nada, porque es que además el cerebro lo pilla, porque es supervivencia, lo capta. Por lo tanto, si queremos nosotros que haya realmente, que la gente esté a gusto, tenemos que crear emociones, y el miedo es una de las grandes enemigas. Por eso hay que neutralizar el impacto del miedo, hay que neutralizarlo, como vamos a ir viendo. Por lo tanto, esta es la primera, que me entretengo un poquito más porque es la madre del cordero. Segunda, las resistencias mentales. Resistencias mentales. A ver, ¿cuántos de vosotros tenéis hijos pequeños? O hijos pequeños, algunos más grandes, más pequeños, como de 7. Vale, pero el resto saben que hay cositas pequeñas, por ahí que son niños, ¿no? Bien. Vale. Sabemos. En la Universidad de Columbia, ahora está en Stanford también, la de los viernes, una señora, Carol Dweck, una señora inteligentísima, se hace una pregunta. Oye, ¿las personas inteligentes son más proclives a adaptarse a los cambios, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opináis? Pues no necesariamente, ¿no? Bueno, pues no se sabe. Bueno, ella dice, pues vamos a investigarlo, a ver qué pasa. Entonces escoge un grupo de niños de 11 años, hace una prueba que ahora os explico, lo hace con niños de 7, lo hace con niños de 4, hasta de 4, lo hace con adultos, lo hace con jefes, lo hace con líderes, lo publica en la Harvard Business Review y se hace mundialmente conocida. Bueno, esta señora hace el siguiente experimento. Escoge a un grupo de niños, como os digo, y les pone un puzzle complicado. Y cuando terminan el puzzle, les dice a unos que cuando han terminado, le dicen, oye, qué bien lo habéis hecho, porque es que, oye, sois súper listos, sois inteligentísimos, lo habéis hecho muy bien. Y a otros les dice, oye, lo habéis hecho muy bien porque os habéis esforzado, habéis sudado la camiseta. Y ahora ella dice, bueno, y ahora yo os planteo un puzzle aún más difícil. Y la pregunta es, ¿quiénes creéis que es más probable que acepten el reto? ¿Los que se les ha dicho previamente que eran inteligentes o los que se les había dicho previamente que se habían esforzado? ¿Quiénes creéis? Los segundos, sí señor. ¿Y por qué? Y aquí viene un tema apasionante que nos ocurre a todos. Mirad. Los que se les había dicho que eran muy listos, ¿qué pasa cuando te dicen que eres muy listo? Pues que no quieres fallar, que no quieres fallar. Si tú te estás muy cómodo y muy seguro en tu zona de control lo que haces, pues no te gusta fallar. Entonces, ¿qué haces? Te llenas de excusas. Me lleno de excusas, no, porque no sé qué, porque tal, porque cual. Esto es lo que se llaman las resistencias mentales, lo que ya llamo el fixed mindset, pero viene a ser las resistencias mentales. Resistencia mental es el mundo de las quejas, el mundo del por qué me pasa, porque la culpa siempre es de otro, tal. Es siempre la culpa es de otro. Balón fuera o yo no he hecho nada. Ese es el mundo de las resistencias mentales. O yo soy como soy y yo no cambio. Yo soy como soy y no cambio. Yo no aprendí inglés cuando era pequeño, ¿para qué voy a aprender? Porque ya no voy a aprender en la vida. Esas son las resistencias mentales. Sin embargo, los otros chavales, los otros niños, cuando se les dijo, habéis esforzado, habéis sudado la camiseta, con ese mensaje que se hizo, empezó a practicar lo que es la mentalidad de cambio, la mentalidad de crecimiento. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo seguir aprendiendo. Yo puedo seguir aprendiendo. Y esto, que parece una cosa sencilla, lo apasionante es que tiene impacto en el cerebro. ¿Por qué tiene impacto en el cerebro? Ya sabéis estas tomografías que te meten en las máquinas, ahí te colocan y te miran qué te pasa en tu cerebro ante determinadas frases. Cuando uno tiene resistencias mentales, es decir, cuando la mentalidad fija, esto es la culpa es de otro, yo no cambio, etcétera, etcétera, cuando hablan de un error, ¿qué le pasa a su cerebro? Esto, lo que veis ahí en el color verde, es de la imagen de la Universidad de Michigan. ¿Qué significa? Ese color verde, ¿sabéis qué significa? Significa que no pasa nada. El cerebro no le pasa nada. Se ha quedado tan tranquilo, la culpa es de otro y me quedo yo tan tranquilo. En cambio, cuando uno tiene esta mentalidad, ya llamó mentalidad de crecimiento, todo lo que estamos hablando es la mentalidad de cambio, crecimiento,
ella lo que hace nuestro cerebro, que es, todas esas conexiones rojas significan lo que hemos visto antes. Es que el cerebro se está moviendo para ver cómo yo puedo aprender. Pues bien, ¿cuántos de nosotros estamos en mentalidad de crecimiento, en la de cambio? ¿Cuántos? Levantemos la mano. Estamos aquí, estamos de cambio. Estamos ahí curiosos, ¿no? Aunque sea pereza de levantar la mano, pero estamos todos, ¿no? Vale, a ver, ¿y cuántos están en mentalidad fija? Aquí hay que tener valor para levantar la mano, ¿no? A ver que levantar la mano. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí? Bien. Resultado, voy a dar yo el resultado. ¿Cuántos estamos aquí? Todos, 100%. ¿Y cuántos estamos aquí? Todos, 100%. Depende del día, del momento y sobre todo, ¿sabéis de qué? ¿Qué es lo que activa una cosa u otra? Algo tan simple como es el miedo. Si yo tengo miedo, voy a quedarme en mentalidad fija y me voy a llenar de 1000 excusas, 1000 argumentos para no hacerlo. Es que yo soy como soy, yo no cambio. Bien, os quiero dar un truco para poder neutralizarlo. Mirad, el truco es, mientras el de la mentalidad fija, yo soy como soy, sí, claro, yo no cambio, la mentalidad de crecimiento es una frase fantástica. Todavía no lo sé, pero haré lo posible por aprenderlo. Y esto y no importa la edad, porque no importa la edad. Tú puedes conocer como estos personas mayores que hay en Japón, dices, ¿hablas castellano? Y te dicen, a lo mejor tiene 90 años, y te dice, no, todavía no hablo. Pues muy bien, esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad. Puedo seguir aprendiendo. Si es que esto es algo que es inherente. Los millones de años de evolución, somos la única especie de los sapiens que sobrevivió, y hubo más de 30 especies aquí en la Tierra, y ha sido una de las claves fundamentales, ha venido por esto, por la capacidad de aprender, por la capacidad de tener un lenguaje, la capacidad de hablar de un propósito, un sentido, algo que nos una. Todo esto viene de aquí, y esto se puede despertar, esto es inherente. Por eso, Bill Gates, que tiene dinero a aburrir, él tiene a fama en diciembre publicar la lista de los libros que más le han gustado, porque todas las semanas se lee un libro. ¿Y por qué se lee un libro? Porque tiene la voracidad de seguir aprendiendo. Y no importa el dinero, el resultado, porque aprender es lo que nos activa nuestro cerebro y nos da felicidad. Por lo tanto, estas son las resistencias mentales que afectan al cambio. Y por último, la última que quiero compartir son los viejos hábitos. Fíjate, yo siempre lo he hecho de manera, sigo haciendo de la misma manera. Os voy a hacer un ejercicio, si os parece. ¿Os apetece, no? Claro. Sí, yo veo aquí, sí, ¿no? Sin miedo, ¿no? ¿Para qué estamos hablando? Venga, os voy a plantear un pequeño juego. Imaginaos que estamos en Estados Unidos, 1960. Todos somos muy jóvenes, no habíamos nacido, no sé bien, pero nos lo imaginamos. 1960, y imagínate que de una muestra representativa de la sociedad estadounidense se escoge a un caballero al azar, y este caballero se llama Steve. Y yo le pregunto al vecino de Steve, ¿cómo es Steve? Y te responde lo siguiente, pues mira, Steve es un hombre tímido y retraído, siempre servicial, poco interesado por el mundo real o las personas, disciplinado y ordenado, y tiene obsesión por el detalle. Y yo os pregunto ahora, ¿qué crees que es más probable? ¿Que Steve sea un bibliotecario o sea un agricultor? ¿Tú qué opinas? Venga, cuéntalo con el de al lado, porque para darle lo mismo que te venga. ¿Ahí por qué? Venga, algo, nada, 30 segundos. ¿Qué opináis? No me vale decir que es un bibliotecario con un huerto, o un huerto con libros. No, hay que mojarse, ¿vale? A ver, tengo curiosidad. Venga, hay una respuesta correcta, solo hay una, ¿eh? No tiene truco. O sea, es una cosa u otra, ¿vale? Ok, no es en plan gallego, ¿no? Venga, a ver, pregunto. Aquí se levanta la mano, esto ya es por curiosidad mía. Luego yo os digo lo que yo pensé cuando leí la primera vez el ejercicio. Venga, ¿cuántos de vosotros pensáis que por esta descripción y lo que yo os he contado, este caballero Steve es bibliotecario? ¿Cuántos creéis que es bibliotecario? La mayor parte, ¿no? Parece. Yo soy miope, pero por ahora parece más o menos mayor parte. Muy bien. ¿Y cuántos pensáis que es agricultor? También. Oye, muy bien, perfecto. ¿Por qué es bibliotecario? ¿Quién ha levantado la mano bibliotecario? ¿Por qué? Ya que estamos en familia, en grupo. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que es bibliotecario? ¿Alguien que diga algo? Por el orden. Por el orden, ¿no? Claro, los libros están descolocados, que están ordenaditos. Muy bien. ¿Y quién ha levantado la mano de agricultor? ¿Por qué es agricultor?
por el orden. No se echa semillas de cualquier manera, vamos. Claro, la caja rural pues tiene que ser bibliotecario. Pues he de decir que es agricultor. Por eso. Y he de decir que ese es el primer grupo que lo ha acertado. De todo lo que yo cuento. Es obvio, es difícil. Mirad, ¿por qué es agricultor? ¿Por el orden? ¿Porque estamos en caja rural? No, ¿por qué? Mirad, por una cuestión muy sencilla. Estados Unidos 1960. ¿Cuántos agricultores había con respecto a bibliotecarios? Y el ratio era, por cada bibliotecario había más de 20 agricultores en los 60, y ahora ahí también hay un montón. Por lo tanto, significa que era más probable que fuera agricultor. Pero claro, al cerebro esto, pues como que le parece un poco insulso, ¿no? Entonces se fija en todo lo demás. ¿Y esto por qué es? Porque nosotros tenemos una forma de pensar peculiar. Pues bien, esta pregunta le sirvió a un caballero el Premio Nobel de Economía. Esta pregunta y algo más, no solo una gran pregunta, sino todos los periodistas serían premios Nobel, ¿no? Este caballero es un libro precioso, el que os estoy contando, y él se llama Kahneman, murió la semana pasada, Daniel Kahneman. Tiene el libro Pensar rápido, pensar, es un libro denso, pero a los que nos gusta leer es un libro maravilloso, y él habla, es un psicólogo que gana el Premio Nobel de Economía, el primer psicólogo que lo hace. Y habla de un motivo por el que nosotros nos cuesta salir de los hábitos, aplicándolo a lo que estamos hablando. Mirad, yo esto lo cuento en el libro de Change Mindset, todo esto. Mirad, tenemos dos formas de pensar. Es el sistema 1, el sistema reactivo. El sistema reactivo es, oye, lo primero que viene es lo que pienso. Esta descripción, pues a priori parecía que pudiera ser más un bibliotecario. ¿De acuerdo? Porque lo primero que viene es lo primero que yo digo. ¿Ok? Este es el sistema 1, el rapidillo, ¿no? Es como siempre se ha hecho, así es como se ha de hacer, te viene una buena idea, pero tú estás defendiendo, una vez más, el miedo, viejos hábitos, y todo está relacionado, y tú defiendes lo que se ha estado haciendo hasta la fecha. Es el sistema 1. Pero ¿qué ocurre? Que junto con el sistema 1 tenemos el sistema 2, que es el sistema consciente, que significa, oye, ¿y si lo explicáramos de otra manera? ¿Y si lo hiciéramos de otra manera? ¿Y si nosotros lleváramos a nuestros clientes de una forma diferente? Es el que plantea el easy, el que cuestiona lo que se está haciendo hasta la fecha. Bien, yo os pregunto, ¿dónde creéis que estamos habitualmente nuestro cerebro? ¿En una versión o en otra? ¿En el 1 o en el 2? ¿Dónde creéis que estamos? En el 1. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Por economía del cerebro. Nuestro cerebro la mayor parte del tiempo va en modo avión. Es decir, te viene alguien. Y claro, esto tiene un sentido evolutivo. Y es un sentido lógico. Todo esto tiene un sentido evolutivo. ¿Cuál es el sentido evolutivo de todo ello? Claro, te viene alguien con malas pintas, tu cerebro no va a poner, ay, qué bonito, tal. Tu cerebro te dice, cuidado, protégete. Entonces vamos poniendo etiquetas. Que viene alguien, ¿cómo son los de Madrid? ¿Cómo son los de Barcelona? ¿Cómo somos las rubias? Muy listas, ¿verdad? Todo esto son etiquetas. Etiquetas que vemos la realidad y etiquetamos a la gente. Sentido evolutivo, insisto, nos ha permitido llegar hasta aquí como especie. Pero el problema es que cuántas buenas ideas han podido pasar en nuestra mesa de trabajo y las hemos desaprovechado porque hemos etiquetado antes a quien nos lo contaba o lo que nos estaba explicando. Por eso, aprender a cuestionarse es una forma de salir de los viejos hábitos. ¿Cómo yo puedo hacer que las personas se comprometan más en la empresa, en mi empresa? Pues a lo mejor lo que yo estaba haciendo antes no me ha servido, tengo que explorar. Por eso tengo que salirme de mi zona de confort. La diversidad que tanto cuesta en las organizaciones, no hablo solo de diversidad de raza, de género, hablo de la diversidad hasta cognitiva, es decir, la forma distinta de pensar. Muchas veces se da de bruces porque estamos en este sistema. ¿Y por qué se descubrió que estamos en este sistema? Por una zona del cuerpo que se amplía hasta 5 veces más. ¿Sabéis de cuál estoy hablando, verdad? De la pupila, claro. Nosotros estamos de la pupila. Se descubrió por eso. Porque os voy a contar un ejercicio de alto riesgo. Hazlo con la pareja, claro, pues eso es alto riesgo. Se descubrió por qué estamos siempre con el sistema 1 funcionando. Tú le pones a tu pareja imágenes del móvil, a lo mejor, y le vas viendo la pupila. Cuando el cerebro le atrae algo, cuando se despierta el sistema 2, al cerebro lo que hace, la forma de verlo, es con la pupila, que hace, aumenta el tamaño. Entonces digo, es alto riesgo porque qué imagen le pones. Por eso. Pero es así como se descubrió. Se descubrió que la mayor parte del tiempo estamos aquí. Por eso hay que tener cuidado porque se nos pueden escapar buenas ideas. Por lo tanto, se entiende, ¿verdad? Las barreras que tenemos están relacionadas
con el miedo, están relacionadas con las resistencias mentales y con los viejos hábitos. Palabras típicas, frases de tiempo pasado era mejor, o yo soy como soy, o es que, ¿no? El es que, o así es como siempre se ha hecho. Si alguna vez tienes alguna frase que te nazca a ti así, cuidado, porque esta zona es una zona donde no hay cambio, donde la mentalidad de cambio realmente se muere por todas las barreras que hemos dicho. Por lo tanto, para terminar esta parte quiero cerrar con una frase, resumen, profunda, que dice lo siguiente: la prueba más clara de que existe vida inteligente en nuestros planetas es que aún no han venido a visitarnos, de Freud. Porque mira que no sabemos la teoría, pero nos cuesta. Con el miedo, siempre está con el miedo, tal, esto va a ser, es constante. Nuestra pelea con nuestras cosas va a ser siempre constante. Pero bien, junto con estas dificultades tenemos, y por esto es la tercera y última parte de esta charla, es qué impulsa la mentalidad de cambio, qué nos hace despertar el entusiasmo, la ilusión, no quedarme en el miedo, no quedarme en esa zona conocida, en esas resistencias mentales. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué me despierta? Y cuando hablamos de mentalidad de cambio, estamos hablando de más allá de solo abordar los cambios, estamos hablando también de felicidad, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de muchos otros elementos. Porque cuando hablamos de mentalidad de cambio, estamos diciendo cómo vamos a neutralizar todas las barreras que tenemos, esos miedos, resistencias, viejos hábitos. Igual que tenemos estas barreras, tenemos los antídotos, y son innatos, porque son innatos. Entonces, neutralizamos los miedos, ¿con qué? Con el propósito, con emociones positivas. ¿Cómo neutralizamos las resistencias mentales? Con flexibilidad mental. ¿Y cómo neutralizamos lo que son los viejos hábitos? Con la proactividad. Y todo ello, además, aderezado con dos elementos fundamentales, que tiene que ver con la confianza, por supuesto, y tiene que ver con la pasión. Por ello, lo que os invito a hacer es a recorrer con claves muy prácticas que tenemos, que es innato, para poder ver la vida de una manera mucho más amable y los cambios de una manera más amable. Vamos a empezar entonces con una pequeña parada. Vamos a empezar con la primera, que es el propósito. Mirad, el propósito, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Esta pregunta es una pregunta interesante porque es lo que nos ha permitido llegar, como decía antes, llegar hasta aquí como especie. Los sapiens, a diferencia de otros, según es un libro que voy a publicar en breve, por eso me lo sé tanto, he estudiado un montón sobre estas cosas, a mí me ha parecido apasionante por qué nos ha diferenciado a nosotros como especie. Y gran parte de esos motivos tienen que ver con el pensamiento simbólico, tiene que ver el sentido de lo que hacemos, el propósito, la necesidad de propósito es inherente a nosotros y forma parte de nuestra supervivencia. Si no lo tenemos, nos frustramos. Si no nos entendemos, nos sentimos vacíos. El propósito es lo que da un para qué. Yo voy a trabajar todos los días ¿para qué? Para pagar una nómina, para tener una nómina y pagar mis facturas. No solo trabajamos para eso. Trabajamos para compartir espacios, para estar con otras personas, porque creemos en lo que hacemos. Cuando reflexionemos por qué se compromete y yo qué puedo hacer como empresa para que los trabajadores de mi compañía quieran dar lo mejor de sí mismos, necesito pensar en todas estas variables que van más allá del dinero, que es lo que genera un compromiso mucho más profundo que el meramente económico. Y uno de ellos, importantísimo, junto con el aprendizaje, es el sentido, el para qué. Y es tan poderoso que tiene impacto hasta en el cerebro una vez más. En la Universidad de Michigan, que ahí están especializados en neurociencia y hacen investigaciones preciosas, lo han descubierto. Mirad, en la Universidad de Michigan, en estos tubos que yo os cuento, que se meten a la persona, le van haciendo preguntas a la persona y la persona va pensándolas o respondiéndolas y entonces se va activando zonas del cerebro y les sirve a ellos para ver. Una activación del cerebro significa básicamente que llega sangre a ese lugar y entonces al llegar la sangre se ve en la imagen. Esta imagen viene de esta investigación. Entonces, cuando yo pienso en mí, se activan unas zonas rojas, tal, que están en la parte de atrás, en distintos lugares. Cuando yo pienso en lo que más valoro, se activan otros a lo largo del cerebro. Pero cuando coincide a lo que yo me dedico, quién yo soy, quién yo hablo de quién soy, y en lo que trabajo, en lo que yo realmente creo, cuando coincide y yo trabajo en algo que está acorde a mis valores, se activa un lugar del cerebro, que es precisamente el que está aquí iluminado, este de aquí, que tiene un nombre tremendo, que se llama corteza prefrontal ventromedial, un nombre tremendo, que básicamente en la India, hace la friolera de 3000 años,
decían que era el tercer ojo. Y esto es apasionante. Esto se ha descubierto hace nada. Y la India lo decía hace 3000 años, están tranquilos. ¿Y qué es el tercer ojo? El tercer ojo significa lo siguiente. Significa que cuando yo creo en lo que hago, este lugar se empieza a llenarse de sangre. ¿Eso qué significa? Que la sangre que está donde suele estar en el miedo, que es en la amígdala, se coloca aquí. ¿Y qué significa esto? Que cuando yo tengo claro lo que hago y el para qué lo hago, no percibo tanto el miedo. El miedo estará, pero no me bloquea. Tengo claras mis prioridades. Doy lo mejor de mí. Y incluso hay investigaciones apasionantes, como en el libro, que además te hacen ser mucho más optimista y ver la vida de una manera mucho más amable. Por lo tanto, en nuestros profesionales, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, darle una explicación del para qué sirve lo que hace, aunque hagamos facturas, y yo estoy aquí metido en la oficina y no trabajo nada con los clientes, darle una imagen, una visión del para qué, porque eso tiene un mecanismo directo en el cerebro y en la satisfacción. Pues bien, cuando yo tengo un motivo de fuerza, neutralizo el miedo. Es decir, a que por nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros hermanos, haríamos cosas que a veces no hacemos ni por nosotros. Ese es el propósito, esa es la fuerza del propósito, del sentido. Hagámoslo en la empresa, pero también en nuestra vida. Por lo tanto, cuando yo tenga dificultades ante un cambio, pienso, ¿para qué? ¿Cuál es la dirección? ¿Hacia dónde tengo que ir? Ese es el primero. Segundo, una vez que yo tengo el para qué, que es algo de lo que nace, pongo la visión. Pero tengo que basarlo en el para qué. No tengo que dibujar en mi empresa solo, vamos a conseguir tantos objetivos económicos, tal. No, hay que explicar el para qué más profundo que todo ello, porque eso es lo que hace vibrar nuestro cerebro y bailar en otras sintonías. Hay una frase maravillosa del autor del Principito que dice, si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. Haz soñar a tu gente, haz soñar a los equipos, hazles vibrar. Hagamos lo que hagamos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Eso no importa, lo que importa es ese pensamiento simbólico que nos ha permitido llegar hasta aquí como especie. Eso depende del líder, depende de cada uno de nosotros también. Por eso, la pregunta es, ¿qué es lo que te ilusiona del futuro? ¿Quieres mirar hacia adelante? Porque si el miedo mira hacia atrás, porque es miope y se queda en lo que tiene, ilusionarse desde los valores, de los principios, desde el propósito hacia el futuro, neutraliza el miedo. Esa es una de las herramientas que neutraliza el miedo. Pero una vez que yo he hecho eso, propósito y visión, necesito otra clave fundamental, que es saber decir no a ciertas cosas. Mira, ¿conocéis a este caballero? Buffett, sí señor, muy bien. Este caballero, uno de los multimillonarios hechos a sí mismo, por cierto, un caballero hecho a sí mismo, un día estaba con su piloto en el avión, ahí tal, el piloto privado, claro, bueno, piloto privado no, avión privado, piloto. Y entonces le dijo al piloto, dice, estoy hablando con él, lo explica al piloto, dice, me dijo, ¿sabes cuál ha sido una de las claves de mi éxito? Y dice, ¿cuál? Dice, mira, yo cada vez que empieza el año, tengo una lista, pongo una lista todo lo que quiero conseguir. Esa es mi lista, pero selecciono las 5 más importantes. Esa es mi lista A, el resto es la lista B. Y la pregunta es que le hace Buffett al piloto. Dice, ¿y sabes qué hago con la lista B? Y dice, ¿tú qué harías? Dice, yo, pues hombre, la lista B pues no le haría mucho caso, pero si en un momento tengo un momento, pues le presto atención. Dice, no, la lista B hay que quemarla. Es decir, hay que centrarse siempre en lo especialmente relevante. Las organizaciones tenemos que centrarnos en lo que realmente es prioritario. Esa es la lista A. Es decir, hay que saber decir no a aquello que nos pesa. A veces queremos vivir cambios con mochilas llenas, no quiero perder esto, no quiero ver. Es muy saludable perder cosas. Esto es como el Feng Shui, ¿no? Como el arte de los espacios. ¿Qué hacemos cuando compramos una prenda y la llevamos al armario? ¿Qué hacemos? Meterla ahí como podamos, ¿no? Y si no, compramos más armarios. ¿Qué es lo que te dice el Feng Shui? Va, quita otra prenda. Es el equilibrio, ¿no? Pero es que eso es lo que nos cuesta. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en las bodas, ¿no? Cuando alguien se casa. Cuando alguien se casa, ¿qué se dice en la boda? Juan, ¿aceptas a María como legítima esposa? ¿No? ¿Cuál sería la pregunta correcta? Juan, ¿rechazas al resto de mujeres por María, tu legítima esposa? Claro, esto genera un poco de estrés, ¿no? También viceversa, obviamente. Pero esta es la pregunta. Si tú quieres algo, tienes que saber decir no. Y en los cambios hay que saber qué mantengo y qué tengo que desprenderme de ello.
Y esto es algo que muchas veces se nos olvida. Vamos con cambios, hay que hacer esto nuevo, perfecto, pero ¿qué hay que dejar de hacer? Por lo tanto, hay que dejar de hacer y para ello tener claro cuál es nuestra lista A. Y por último, emociones positivas, neutralizar el miedo, 2 trucos. 1, ¿cómo neutralizo el miedo? Regla 10-10-10. Cuando tengo que tomar una decisión, lo paso por el filtro 10-10-10. ¿Qué significa? ¿Cuál va a ser el impacto de lo que yo voy a hacer en los próximos 10 minutos, en los próximos 10 meses, en los próximos 10 años? 10 minutos, 10 meses, 10 años. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Porque cuando tomo perspectiva, lo que consigo, ¿qué es? Que el miedo no sea para tanto. ¿Os acordáis cuando estudiábamos en el cole y teníamos exámenes, lo mal que lo pasábamos? Y ahora lo mira y dice, bueno, pues tampoco era para tanto. Pues eso nos pasaba entonces, pues imaginad lo que nos pasaba ahora. Y en la pandemia pasamos miedo, ¿eh? Algunos con más motivos que otros. Pero ahora lo miramos con perspectiva, pues hombre, si hemos perdido familiares, pues ha sido un mal trago, obviamente, para seres queridos. Pero ¿cuánto miedo hemos pasado a veces de manera tan innecesaria? Porque el miedo tiene eso, esa peculiaridad de que nos impide. Por lo tanto, pasémoslo por la regla 10-10-10. Y por último, ¿sabéis qué porcentaje de nuestros miedos se cumplen? Aquí lo tenéis, el 8%. Estudios raros que hacen en Estados Unidos, que hacen estudios raros, colocan todos los miedos posibles habidos y por haber y luego analizan cuáles se cumplen. De todos los posibles, solo el 8% parece que son ciertos. La muerte, la pérdida familiar, todo esto es cierto. Significa que el 92% de nuestros miedos, que nos martillean, que nos asustan, que nos agobian, no van a ocurrir. Y si ocurren, sabremos salir de ellos. ¿Os dais cuenta de la cantidad de sufrimiento que tenemos muchas veces innecesario? Así que, en fin, el miedo hay que tenerlo, eso es necesario, pero que cuidado que no sea tan poderoso. Por eso, algunas de estas claves son interesantes tenerlas en claro. Propósito, emociones positivas, visión. Bien, con respecto a las resistencias mentales, la flexibilidad. ¿A alguien le gusta hacer yoga? Sí, no veo mucho entusiasmo aquí, ¿eh? No, a mí no me contagia. A mí tampoco me gusta, yo no soy que cabro en la foto, pero yo soy de otro tipo de deporte cuando lo hago. Pero aquí cuando das un paseo, hombre, aquí tienes unas zonas fantásticas. Paseáis, tal, aquí uno se queda. Cuando uno se mueve, está todo el día ahí sentado, está fatal. Pero cuando te mueves, porque el cuerpo necesita moverse. Si es que somos animales, que tenemos que estar corriendo, no corriendo, pero en fin, moviéndonos al menos. Depende de cada uno, de la edad y de todas las posibilidades. Pero bueno, pues esto que nos pasa a nuestro cuerpo, le pasa también a nuestro cerebro. Nuestro cerebro necesita estar moviéndose. Si nosotros queremos estar entrenados para el cambio, no podemos estar todo el día haciendo lo mismo. Como alguna vez en mi empresa que nos llaman, no, es que hay que hacer un cambio, la gente tiene miedo. Dice, ¿cuándo fue el último cambio que hicimos? Pues hace 10 años. Hombre, pues claro, normal, no están entrenados. A ver, tampoco lo que es un milagro que hayan aguantado 10 años, pero lo interesante es que hay que entrenarlo. Y os voy a dar una de las claves, 2 claves para entrenar el cerebro para todo esto que estamos hablando. La primera, ¿conocéis a estos caballeros? Señoras, caballeros, ¿los conocéis? No, ¿verdad? No son conocidos, no son influencers, pero son influencers en nuestra vida real, aunque no lo conozcamos. Estos señores, señoras, son premios Nobel de Química y de Física. ¿Y tú cómo te imaginas a un premio Nobel de Química? Pues medio aburrido, ¿no? Así todo el día con el libro, ahí haciendo investigaciones en el laboratorio, medio aburrido, ¿no? Bueno, pues una investigación curiosa que se publicó hace muy poquitos años, ahora como 5 aproximadamente, descubrieron lo siguiente, que estos caballeros y señoras, premios Nobel, tenían muchos más hobbies, tenían hasta 5 veces más de hobbies que cualquiera de los que estamos aquí. Aficiones, y aficiones que no tienen nada que ver con la física y con la química. Eran grandes cantantes, músicos, les encantaba hasta actores, algunos hasta cómicos. Aquí hay una señora, por ejemplo, que está ahí en medio abajo. Esta señora había sido hasta telepizzera, o sea, hasta pizzera, había hecho de todo. Y es curioso porque no solo lo habían hecho para ganarse un dinero, obviamente, sino lo hacían por la curiosidad. Porque la mejor manera de neutralizar el estar siempre en el mismo sitio, la mentalidad esta rígida que hablábamos, y flexibilizar, es ser curiosos. Y curioso significa no solo ser un experto en tu área, sino tener curiosidad por todo lo que ocurre alrededor. Por eso, lo que hay que preguntarse es cómo puedo yo seguir ampliando mis conocimientos, qué cosas nuevas puedo seguir haciendo, qué algo distinto. A lo mejor puedo ir a mi casa y no ir siempre por el mismo camino que ya me sé hasta las baldosas del suelo. Puedo ir probando, puedo ir explorando. Si estoy en una empresa, no voy a estar siempre a tomar el café con los mismos. A lo mejor puedo conocer a otros. Es decir, la curiosidad es lo que nos mantiene la mente fresca.
Y de hecho hay investigaciones apasionantes sobre cómo la longevidad está vinculada a la curiosidad. Las personas curiosas intelectualmente, curiosas, son más longevas, porque mantienen el cerebro vivo. Por lo tanto, estamos hablando de algo que nos flexibiliza, pero nos da felicidad, nos da longevidad. Estamos en algo realmente poderoso. Primer punto, este. Segundo punto, diversidad. Rodéate de gente distinta. Rodéate hasta de raros. Pon en tu agenda raros. Y si tú eres uno de los raros, todos somos raros. O sea, que está fenomenal. Pon raros. No nos quedemos siempre con los mismos. Yo que estoy siempre, son mis amigos de toda la vida. Está fenomenal, que está fenomenal eso. Pero con un poquito de alegría. La agenda también, ¿no? Alegría. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona con la novedad. Entonces, si yo siempre estoy en la zona de confort, voy a estar siempre ahí y voy a estar peleándome cuando venga un cambio. Pero si estoy acostumbrándome, qué cosas distintas, cómo voy a cocinar esto nuevo. Yo, por ejemplo, en la pandemia aprendí a cocinar, ahora estoy desemocionada con la cocina. Entonces, oye, bueno, antes era una experta, cocina 5 minutos nada más, ¿no? Pero claro, ahora, o sea, empieza a explorar recetas, cosas, eso es la curiosidad. Y no tiene por qué ser solo en nuestro ámbito profesional, porque esa habilidad la llevamos también al ámbito profesional. Y, por supuesto, rodearnos de personas que nos inspiren. Bien, por lo tanto, la flexibilidad mental está relacionado con estar constantemente aprendiendo, con ser divergentes incluso en nuestra forma de entender el aprendizaje y rodearnos de personas diversas, distintas, con las formas de ver diferentes, con personas que te reten intelectualmente. Y, por supuesto, la última está relacionado con la proactividad. ¿Cómo salgo yo de los viejos hábitos? De manera proactiva. Mirad, al final en la vida, de una forma muy simple, tenemos dos formas de afrontarla. De una manera reactiva, porque me pasa a mí, la versión Calimero, ¿verdad? Porque la queja constante, fíjate, yo, pobrecito de mí. O la versión de, venga, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo hacerlo? Y todos tenemos los dos. Pero lo interesante es tomar conciencia, hoy un ratito está bien estar aquí, pero me voy corriendo al otro lado porque no me conviene, porque es que no me conviene interiormente. Mirad, a mí, yo lo tengo esto en mi casa, en mi familia. En mi familia, cuento esta anécdota, algún día me se enterarán, en fin, por ahora no. Yo tengo una tía que tiene una hija, que es mi prima hermana. Y de repente, acontecimiento familiar, porque mi prima de 33 años se echa un novio conocido, ¿verdad? Una edad normal para echarse el primer novio, ¿vale? Y entonces, claro, acontecimiento familiar, y yo llamo a mi tía, básicamente a cotillear, nada más. Llamo, oye, que me he enterado que la prima se ha echado un novio. Respuesta de mi tía, ay sí, hija mía, lo que va a sufrir cuando lo dejen. Luego siempre hay alguien que me pregunta, ¿y qué pasó con tu prima? Pues sí, que lo dejaron, sí, pero que le quiten lo bailado. Pero, fíjate, al final, siempre podemos estar en la queja, si es que es una decisión personal, si es que todos tenemos ese calimero interno, pero lo que hay que hacer es no alimentarlo. Un ratito, bien, ya, pues ya está, ahora me voy a otro lado. Y además, ¿por qué? Por una cuestión, para mí, que ha sido crucial. ¿Y qué significa? Uy, que esto que le ha pasado, que se va para allá. Las oportunidades no son oportunas. Casi nunca son oportunas. Si tú estás esperando que venga algo maravilloso para que suceda, ya voy a ser el proactivo, te equivocas. Las oportunidades hay que provocarlas. Casi nunca son oportunas, casi nunca. Yo me fui a Estados Unidos en plena pandemia. ¿Pues fue el mejor momento? En absoluto. No fue el mejor momento. Pero fue una oportunidad. Ahora miro, vengo para atrás, qué bueno lo que viví. Qué bueno haberme atrevido a hacerlo. Qué bueno todo lo que he aprendido y cantidad de cosas que he podido, que me han enriquecido. Pero no fue oportuno, evidentemente no lo fue, pero hay que crear esas oportunidades, cada uno a su nivel y a su manera, ¿no? Y una vez más, esto es el triángulo, pero claro, todo esto además, cuando lo hagamos, pues con un lema que tiene más de 30 años, ¿no? Just do it. Y no solo ser reactivo, sino hacerlo en el momento. Por eso a mí me gusta terminar esta parte con una frase a nuestra manera, ¿no? Pues échale ganas, échale agallas, échale ganas, porque la vida, señores, solo se vive una vez. Y la podemos vivir en blanco y negro o la podemos vivir llena de color. Y eso es una decisión personal, independientemente de las circunstancias que nos hayan tocado vivir. Por último, este es el triángulo en el corazón, si os recordáis, teníamos la pasión y la confianza. Pasión y confianza. ¿Por qué? Porque el cambio, cuando te enamoras del cambio, cuando te enamoras, no hay miedo. Neutraliza, enamorarte de lo que haces neutraliza el miedo.
son incompatibles en el cerebro. No puede estar en onda de enamorarme y en onda del miedo, son incompatibles. Por lo tanto, cuando yo quiero enamorar al futuro, tengo que ponerle pasión. Pasión y confiar en mí, pero confiar también en lo que va a ocurrir. La confianza. Para ello, quiero plantearos un pequeño relato. Es un relato que explica qué es esto de la confianza. Mirad, es una aldea en la que hay una familia muy pobre, que tiene talento, pero es una familia muy pobre. Y entonces pasa un maestro budista con su alumno allí, y pasan la noche allí, y saben que están con esta familia, que digo que es pobre, pero saben que tienen talento, pero viven de una vaca que está hecha polvo, una vaca delgadísima, está hecha polvo, y viven de esa vaca. Así que pasan la noche y al alba, antes de que se levante la familia, el maestro toma la vaca, ¡pam!, la empuja, la despeña, adiós vaca, y dice el alumno, pero no sé de lo que vive la familia. Y él dice, confía, y se van. Y pasan los días, los años, el maestro ya muere, el joven ya se hace maestro, y se queda con la duda de qué pasó con esa familia. Así que regresa, y cuando regresa, pasados los años, dice, ¿dónde estaba esa familia? Ahí en esa ladera, va para allá, y ya no hay una casa pobre, es una casa de piedra, con un jardín de flores de colores maravillosos y una huerta gigante a sus espaldas. Se acerca y dice, mire, quería saber qué pasó con una familia que vivía aquí. Dice, no, si es que somos nosotros. A ver, una familia muy pobre que vivía aquí. Dice, sí, que somos nosotros. Dice, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Dice, pues mire, lo que pasó fue que vivíamos de una vaca que un buen día la pobre se despeñó y se mató. Él se quedaba. Dice, y lo que ocurrió fue que lo pasamos realmente mal. Lo pasamos mal. Pero nos dimos cuenta que teníamos tierras que nunca nos habíamos preocupado por ellas. Y empezamos a cultivar la tierra, y empezamos a tener excedentes, lo metimos al vecino de al lado, al pueblo de al lado, a la ciudad de al lado, y fíjese a dónde hemos llegado. Y ha sido gracias a que murió la vaca. Pues bien, este relato es un cuento budista que explica la confianza. ¿Por qué? Porque el éxito, en el fondo, no es solo lograr las cosas, porque muchas veces no lo vamos a conseguir. El éxito es un número. ¿Qué significa n+1? ¿Qué significa? Me caigo n veces, pero me levanto una más. La confianza es esta, confianza en uno mismo. No sé cómo saldré, pero saldré. Esa es de la que estamos hablando. Esa es. ¿Y cuántos de nosotros se nos han caído vacas por el camino o las hemos empujado nosotros? Y ahora miramos para atrás y decimos, mira qué bueno lo que ha sucedido. Por lo tanto, para ello, en conclusión, la mentalidad para el cambio, ¿qué significa? Estas son las claves. Propósito y visión. Con esto neutralizo el miedo. Neutralizo el miedo arrancando el sentido de lo que hago, mirando hacia el futuro, aterrizando el miedo con emociones positivas, con lo que hemos ido hablando, transformando las emociones, aprendizaje, curiosidad, diversidad, proactividad, pasión y confianza en uno mismo, en una misma. Pues bien, con todo ello somos capaces de neutralizarlo. Neutralizar todas aquellas barreras que tenemos y despertar esa grandeza que también es inherente a nosotros. Por eso quiero cerrar con dos reflexiones. Una es una frase de Rita Levi Montalcini, una doctora premio Nobel de Medicina, de las pocas mujeres que tienen el premio Nobel de Medicina. Le hicieron una entrevista un día y esta señora tenía 102 años de edad. Tenía 102 años de edad, pero también tenía toda esta mentalidad de la que estoy hablando, la mentalidad de cambio. Y cuando le hicieron una pregunta que le dijo el director del Centro de Investigaciones Cerebrales de Roma, un centro hecho en honor a esta señora, le dicen, doctora, le vamos a hacer un homenaje. Y esta señora respondió lo siguiente. Dijo, déjelo, no me interesa. No quiero hablar del pasado, solo me interesa el futuro. Porque esta es la mirada de la que estamos hablando, enamorar al futuro. Y por ello, con un pequeño vídeo de cierre de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Extrañar a alguien? ¿Sobrevivir? ¿Vivir más? ¿Esperar el final? A las motos.
Estas 5 personas, 81 años de edad, uno con problemas auditivos, otro con cáncer, los otros 3 con problemas cardíacos, otros todos con artritis degenerativa, 6 meses de preparación. Días de viaje. 1.139 kilómetros. De norte a sur, de Corea del Sur. De noche y de día. Por una sola y sencilla razón. Intensamente. Nunca renuncies a tus sueños, sea cual sea, siempre con el viento en la cara. Muchas gracias. Aquí está mi LinkedIn por si queréis, que voy publicando cosas. Y vamos a cerrar, si os parece, con un gesto simbólico, porque hemos hecho mucho deporte, mucho ejercicio. Os ponéis de pie, esto ya sé que pasa un poco la misa y tal, pero bueno. Estiramos la mano, que siempre es importante, estiramos la mano y bien hecho. Bueno, muchísimas gracias y ahora será un placer conversar con vosotros. Con Beatriz Serrano en esta clausura de este congreso, en la edición número 14, te pedimos un resumen, una valoración, porque ya sabemos que estás muy contenta porque todo ha salido bien. Pues 14 años ya, este año orgullosísima porque yo creo que han sido 3 grandes. Empezamos con Manuel Pimentel y la venganza del campo, que era un tema que no podía ser más actual. Manuel, pues bueno, ya lo sabéis, es grandísimo. Tiene una cabeza muy bien amueblada y un discurso que era muy necesario. Y muy actual, además. Y muy actual, correcto. Acudieron más de 250 agricultores y ganaderos de la provincia y se llevaron por lo menos una dosis de energía y de optimismo dentro de todo el caos que están viviendo. Continuamos con un segundo encuentro con Juan Ramón Rayo y José Carlos Díez, en este caso para hablar más de economía, de presente, de futuro. Y a mí me alegró una cosa, esperaba que tuvieran opiniones muy enfrentadas y parece que están bastante alineados, lo cual pues indica que poco a poco nos estamos alineando todos y estamos dejando un poco los extremos. Y para terminar, hoy estamos aquí con Pilar Jericó. Llevamos años intentando que venga al Congreso de Empresa más Finanzas y Pilar, pues qué decir de ella. Es una grandísima, ha recibido 1000 premios, entre ellos es una de las top 100 mujeres conferenciantes de habla hispana, ha escrito multitud de libros y hoy ha venido a presentar aquí pues Change Mindset, cómo surfear el cambio. El cambio, pues yo creo que la vida es esto, no solo las empresas. Cada día. La vida se trata de surfear y los cambios pues suceden hoy, dentro de 5 minutos y mañana y dentro de 10 años. Así que nada, encantados y seguiremos surfeando e innovando para que el año que viene, la 15ª edición, pues sea igual o mejor. Y con mucha pasión. Eso es, y con mucha pasión. Gracias, Beatriz.